Igualmente, hay que conocer un concepto bastante valioso, que es el concepto de gasto cardíaco. El concepto de gasto cardíaco nace de poder conocer, justamente, ya nosotros hemos visto que en la fórmula universal que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es esa multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros cuando tenemos que estudiar el gasto cardíaco, hay que recordar lo siguiente, vamos a ponerlo que en grande. El corazón bota un volumen de sangre, que le vamos a llamar 100%. Pero este volumen de sangre se va a distribuir en diferentes órganos de acuerdo a la necesidad de cada órgano. Van a haber órganos que van a necesitar más sangre, por ejemplo, el riñón, por ejemplo, la parte gastrointestinal o la parte esquelética muscular. Y hay órganos que tienen menos sangre, como el cerebro, la parte de la arteria coronaria o la piel. Cada uno se distribuye el volumen de acuerdo a sus necesidades. Cada órgano tiene como que una cierta necesidad por consumir, digamos, ¿no? Y todo esto retorna nuevamente por la parte venosa y así continúa el circuito que hemos comenzado a estudiar. Pero esta regulación del gasto cardíaco y la distribución en los órganos, también nos implica de que van a haber órganos que van a sacrificarse cuando normalmente se está ejecutando todo esto. Si nosotros de un momento a otro tuviéramos una disminución, por ejemplo, del volumen, van a haber órganos que se van a sacrificar. Por ejemplo, el riñón. El riñón es uno de los órganos más nobles que tiende a sacrificarse primero, haciendo de que esta sangre se distribuya al cerebro. Pero así también estaría entrando en una falla renal. Dato importante que hay que tener en consideración. Con respecto a la situación que nos preguntan muchas veces de acuerdo al flujo de los órganos, nos hacen estas preguntas que van un poco colindando con la memoria, ¿no? Como uno lo dice. Por ejemplo, hay preguntas respecto a estos números, ¿no? Dice, flujo total de sangre, ¿no? De menor a mayor. ¿Quién recibe más flujo de sangre? En mililitros por minuto. Y vemos que el hígado recibe más flujo de sangre, luego el riñón, luego la parte musculoesquelética, el cerebro, la piel, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasaría si nos hacen una pregunta distinta? Nos dicen, ¿cuál es el flujo total de sangre por 100 gramos de tejido? Es distinto, ¿no? Una cosa es recibir el flujo total de sangre por minuto y otra cosa es por cada 100 gramos de tejido quién consume más sangre. Y vemos que el riñón es el órgano que más consume sangre por 100 miligramos de tejido y luego sigue el corazón. Dato interesante, son órganos que tienden a trabajar muchísimo con la sangre. Eso nos está dando un dato muy importante. Ahora, ¿qué consumo de oxígeno por unidad de masa en 100 gramos, ¿no? El órgano que más consume oxígeno por cada 100 gramos es el corazón. Le gana al cerebro. El corazón consume, incluso cuando se opera el corazón, se le tiene que colocar hielo al corazón para que baje su metabolismo y pueda llegar hasta niveles de 4 mililitros por 100 gramos de tejido. Y el cerebro también tiene un nivel, digamos, de consumo bastante importante de 4 mililitros por 100 gramos de tejido. Ahora, entre los dos órganos, hay que recordar que el cerebro puede estar sin oxígeno 5 minutos y después hay daño neuronal. En cambio, el corazón puede aguantar hasta 20 minutos sin oxígeno, nada de oxígeno, para comenzar a ver cambios necróticos. Bastante interesante. Respecto al porcentaje del gasto cardíaco, hay que recordar que hay órganos que por su volumen van a tener mayor gasto. Por ejemplo, el hígado, pero luego también vas a ver que el riñón, siendo pequeño, también tiene un gran gasto. Por lo tal, siempre recordamos que el riñón, al tener mucha sangre en tan poco volumen, debe ser algún regulador importante de la circulación. Y claro que lo es un gran regulador de la presión arterial a largo plazo. Por eso que es muy importante recordar estos movimientos que hace el riñón. También tenemos el cerebro y en menor proporción el mismo corazón por las arterias coronarias. Ahora, hay dos situaciones que hay que recordar con respecto a cómo se puede distribuir el flujo sanguíneo. Te pongo dos situaciones clínicas. Una podría ser la reacción a la lucha, o otro el desmayo. Por ejemplo, cuando una persona, y te lo voy a ir narrando poco a poco, cuando una persona tiene un estrés emocional, por ejemplo, entran unos delincuentes y quieren robarte, automáticamente el miedo va como que dice, va a apoderarse de ti. Pero en ese momento lo que ocurre es que la corteza va a avisar al hipotálamo, que es la zona de la subsistencia, donde está el centro de la sed, el centro del sexo, del hambre, del sueño, o sea, funciones biológicas primitivas. Y lo que va a ocurrir aquí es de que el hipotálamo, donde es el centro, en realidad el núcleo parasimpático y simpático, van a avisar a la parte vulvar y para que pueda reaccionar con fuerza todo el sistema simpático y parasimpático. De tal manera que va a existir un montón de coordinación del sistema, tanto consciente como autonómico, y lo que va a llevar al paciente a adaptar al cuerpo a esta señal de lucha. Por lo cual nosotros vamos a encontrar que los vasos sanguíneos van a entrar en prácticamente una consideración de vasoconstricción, las glándulas sudoríparas van a estar sumamente influenciadas por el producto del estímulo a través de la parte colinérgica. Vamos a entrar nosotros de que la médula suprarrenal va a comenzar a producir en cantidad de adrenalina que va a potenciar también la parte de la resistencia vascular periférica y va a potenciar la disminución de flujo a zonas arteriales, renales o esplácnicas, llevando todo el flujo a la parte musculoesquelética, que es redistribución de flujo, donde nosotros necesitamos generalmente mayor cantidad de sangre porque vamos a utilizarla. Vamos a hacer vasoconstricción también a nivel de las venas, aumentando el retorno venoso para poner en producto todo lo que es el cambio circulatorio, igualmente estimulando el corazón, ¿no? Esto de acá es esto se llama adaptación a la situación de estrés. Cualquier situación de estrés, ustedes cuando van a dar un examen, por ejemplo, de medicina, van a encontrar esto, ¿no? Respuesta vasodilatadora, que vamos a trabajar indirectamente a nivel de los músculos, de los vasos sanguíneos musculoesqueléticos, se llama respuesta vasodilatadora simpática, y vamos a encontrar una respuesta vasoconstrictora simpática y aumento del problema de frecuencia cardíaca y volumen sistólico para aumentar el gasto cardíaco. Entonces, miren los cambios que ocurren cuando hay un producto, en este caso una reacción a la lucha. Pero también estas reacciones y cambios, modificaciones del aparato circulatorio, también van a verse, por ejemplo, cuando hay un desmayo. Veo, de repente, tengo fobia a la sangre y veo y acá es distinto el mecanismo. Acá el mecanismo que vamos a mirar nosotros es un estímulo cortical, es un estímulo hipotalámico, iremos a nivel del bulbo, los mecanismos acá son distintos al otro mecanismo que estamos viendo, y acá lo que sí va a haber es una disminución completa de las eferencias simpáticas y aumento de las eferencias vagales.
vamos a ver prácticamente que cae toda la resistencia vascular periférica, cayendo la presión arterial, y igualmente aumentando las aferencias vagales, disminuyendo justamente la frecuencia cardíaca, con ello disminuye el gasto cardíaco totalmente. Va a haber una disminución también del retorno venoso porque cae el aparato cardíaco, disminuyendo la presión arterial, y esto disminuye el flujo cerebral, y al disminuir el flujo cerebral hay pérdida de la conciencia para que las presiones de cerebro y cuerpo se igualen. Por eso que el cuerpo tiende a caer al piso. Entonces, esto es bastante interesante, cómo es que tanto en la vía simpática de predominio simpático y como en las vías de bloqueo parasimpático, en este caso, en lo que es el desmayo, porque acá en el desmayo lo que nosotros vemos es que hay un aumento de aferencia vagal, algo que no se veía en el otro lado, ¿no? Y aparte que hay un bloqueo de las eferencias simpáticas. Entonces, eso es bastante interesante, cómo predomina en el desmayo el mundo vagal y el corazón termina siendo cronotrópico negativo, y pues hay una vasodilatación de la resistencia vascular periférica que influye en la disminución de la presión arterial media, a distinto a las vías simpáticas, donde sí vemos unos cambios notables. Básicamente nos preguntan mucho con respecto a los neurotransmisores, en este caso finales, de unión con estos diferentes elementos que terminan dando la adaptación del órgano. Y qué importante es esto, ¿no? La presencia de la adrenalina como parte del elemento de la médula suprarrenal en liberación después de una estimulación colinérgica. Bastante interesante en estos mecanismos cómo se presentan, y hay que tenerlo en cuenta cómo se redistribuye todo el circuito de acuerdo a los diferentes elementos que hemos ido aprendiendo.